Estados Unidos anunció que va a ayudar a la Argentina con distintos préstamos. Sin embargo, ¿qué fue exactamente lo que se anunció? Porque parece que todavía nadie termina de decirlo de manera concreta. Y además, esto es bueno para Argentina, es malo, deberíamos de seguir endeudándonos, no, esto va a aumentar la deuda, va a bajarla. Bueno, quédate que te cuento todo esto y mucho más. Bueno, primero vamos a arrancar, como hacemos siempre, un poco por el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando estos últimos días? Aunque lo vamos a hacer bien breve. Sí, como verás, estoy totalmente resfriado. En realidad es alergia, no estoy resfriado. Hace 60 años que mandamos gente a la luna y todavía no tenemos una cura para la puta alergia de mierda. Bueno, estuvimos transitando estas últimas semanas un momento donde se empezó a manifestar la desconfianza del mercado en el Estado argentino. Más allá de todo lo que está relacionado con la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo o el tema del Congreso, que bueno, si el Congreso te lo maneja la oposición, el superávit fiscal y por lo tanto todo el plan del gobierno deja de ser tan sostenible, había un miedo particular, más relacionado con la gestión del propio gobierno y no con estas cosas. Lo que estaba sucediendo es que el mercado tenía bastantes dudas sobre cómo se iba a pagar la deuda del año que viene. Recordemos que el año que viene, entre bonos, deuda con organismos multilaterales y además deudas de empresas públicas argentinas, hay que pagar más o menos 20.000 millones de dólares, de los cuales obviamente los más importantes y los que nos tenemos que centrar son los bonos, que son más o menos 9.000 millones de dólares. Las deudas de las empresas públicas argentinas, bueno, se supone que las propias empresas públicas argentinas generan el flujo de fondos como para pagar esa deuda, y después todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales no es tanta deuda. Lo más importante son los bonos, que son alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares. Bueno, resulta que el mercado no tenía muy claro con qué dinero se iba a pagar toda esa deuda. ¿Por qué? Porque el encargado de pagar esa deuda es el Tesoro Nacional, y el Tesoro Nacional no logró acumular desde el último acuerdo con el FMI, desde el momento en el que se quita el cepo, que fue abril de este año, el dinero suficiente como para pagar esta deuda, sino que todo lo contrario, se quedó bastante lejos. Solamente pudo acumular 1.000 y pico millones de dólares. Entonces el mercado pensaba, bueno, esta deuda se va a pagar con las reservas del Banco Central, pero últimamente el dólar estuvo muy cerca del techo de la banda, o sea, del límite que le pone el Banco Central al dólar para que no suba más, e incluso llegó a tocarlo, teniendo el Banco Central que vender más de 1.000 millones de dólares de sus reservas. Entonces el mercado decía, mira, el Tesoro no tiene la plata suficiente para pagar la deuda, el Banco Central está vendiendo la plata que tiene, que se puede utilizar para pagar la deuda, por lo tanto, ¿quién va a pagar la deuda? Bueno, dado el riesgo Cuca y todas esas cosas, el fundamento, yo creo, de esta última escalada del riesgo país sería este. Y en estos últimos días hubo dos cosas que ayudaron a calmar un poco este clima de tensión tan fuerte que estábamos teniendo. El primer anuncio es la baja de las retenciones. Las retenciones, recordemos, es un impuesto que se le cobra a los exportadores. En este caso, si no me equivoco, se le bajan las retenciones solamente al campo, porque se exportan más cosas, no solamente existe el campo, pero bueno, el campo es el que tiene las retenciones más altas, y se bajan de manera temporal hasta el 31 de octubre, si no me equivoco. ¿Esto qué es lo que genera? Bueno, que el campo, ahora que tiene las retenciones reducidas, cero, literalmente es un impuesto que hasta el 31 de octubre, digamos, no existe más, los incentivas a que liquiden ahora sus dólares, ¿no? Que vayan y los cambien por pesos ahora, que el Estado les cobra menos impuestos que si lo hacen de acá a 5 meses, por ejemplo. Por lo tanto, es esperable que entre más dólares a circular en la economía argentina y por lo tanto baje el precio del dólar, por un tema de oferta, ¿no? De que hay más dólares de los que habría normalmente. ¿Esto qué es lo que genera? Bueno, que como el dólar baja, se aleja del techo de la banda que puso el Banco Central y por lo tanto el Banco Central deja de tener que vender dólares. ¿Eso qué hace? Bueno, si el Banco Central deja de vender dólares, quedan más dólares disponibles para pagar la deuda. Y a su vez, si el precio del dólar baja, al Tesoro también se le hace más fácil comprar dólares. Entonces, baja las retenciones, baja el dólar. Si baja el dólar, hay una situación un poco más holgada en relación al pago de la deuda. Por lo tanto, también baja el riesgo país, o sea, la desconfianza que hay del mercado en relación a la capacidad de pago que tiene el Estado argentino. Ese es un motivo. Y el segundo motivo, probablemente el más importante de los dos, son los anuncios que se hicieron en relación a varios préstamos o ayudas que al parecer Estados Unidos va a darle a la Argentina. Bueno, todos sabemos que el presidente Milei y en general la administración argentina tiene una buena relación con la administración Trump y han habido varias negociaciones y reuniones durante este año que al parecer han dado como fruto esto que anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos hace tan solo unos días. No hay ningún documento, por lo menos hasta donde yo sé, donde se pueda leer específicamente qué es lo que va a hacer Estados Unidos
Unidos, sino que hay declaraciones de algunos de sus funcionarios, incluso del mismo Trump o cosas que ha dicho Milley, qué sé yo, pero sobre todo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, a partir del cual vamos a sacar la información de qué es lo que se supone que va a hacer Estados Unidos, pero de nuevo, no hay nada 100% concreto, sino que son más que nada declaraciones, aunque igual las declaraciones obviamente son oficiales y tienen data específica también. Lo primero es que Estados Unidos al parecer está muy pendiente y está muy dispuesto a ayudar a Argentina con el pago de capital, sobre todo del año que viene. O sea, Estados Unidos no quiere que Argentina defaultee la deuda. El año que viene, como ya dijimos, Argentina tiene que pagar un montón de deuda y bueno, la capacidad del Estado argentino para poder realizar esto está relativamente comprometida, ¿no? Entonces Estados Unidos al parecer, bueno, tiene la intención de que esto no suceda. Y en relación a esto y a otras cosas más, dijeron que van a hacer lo siguiente. Primero que nada, obviamente no pusieron ninguna fecha, pero dijeron que están dispuestos a comprar deuda argentina en el mercado primario o secundario, deuda del Estado argentino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el mercado primario es cuando el Estado argentino emite deuda. O sea, si el Estado argentino llegase a emitir nueva deuda, nuevos bonos, al parecer Estados Unidos estaría dispuesto a comprar estos bonos, ¿no? O sea, estaría dispuesto a ser acreedor de Argentina, lo cual obviamente lo que hace es que haya más demanda de la deuda argentina y por lo tanto baje la tasa de interés a la que se endeuda nuestro país, lo cual es algo positivo. Por otro lado, dijeron que están dispuestos a comprar deuda en el mercado secundario, o sea, la deuda que ya emitió Argentina en el pasado, deuda vieja, hay mucha de ella que obviamente aún no ha vencido. O sea, existen bonos que circulan en el mercado. El Estado argentino, cuando llegue determinado plazo, va a tener que pagarle a la gente que tiene ese bono determinada cantidad de dinero. Bueno, Estados Unidos al parecer estaría dispuesto a comprar una parte de esos bonos. O sea, esos bonos dejaría de tenerlos, no sé, una persona random, como puede ser vos o yo o alguna institución importante, no importa, y los pasaría a tener el Estado norteamericano. De nuevo, repito, esto sería una parte, no todos, obviamente. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, la primera es que cambias de acreedor, ¿no? O sea, la persona a la que le debes el dinero, a la que te prestó el dinero, deja de ser un tipo random o alguna institución, o no importa, un tenedor de bonos anónimo, digamos, una persona o institución cualquiera, a, bueno, parte de esos bonos tenerlos el Estado norteamericano. Y la segunda es que lo mismo que pasa en el mercado primario, bueno, si el Estado norteamericano sale a comprar esos bonos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aumenta la demanda de esos bonos, por lo tanto suben de precio, por lo tanto baja la tasa de interés, o sea, baja el riesgo país, baja la tasa de interés o el costo del Estado argentino de financiarse, lo cual es positivo porque recordemos que dijimos que el gran problema que tiene Argentina hoy en relación a la deuda no es la cantidad de dinero que tienen que pagar, que no es demasiada, sino que no puede refinanciar el capital, o sea que no puede salir al mercado a pedir prestado dinero para pagar lo que tiene que pagar ahora o en los próximos meses o en los próximos años. El problema de Argentina es que no puede ir pateándola y acomodándola la deuda en el tiempo porque hay un riesgo país muy alto, porque hay mucha desconfianza en el Estado argentino. Bueno, dijimos que todas estas medidas probablemente contribuyan bastante a bajar el riesgo país, por lo tanto esto es positivo. Después, ya tirando números concretos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que al parecer están trabajando en un swap por 20.000 millones de dólares. ¿Qué carajo es un swap? Bueno, un swap es cuando un banco central de un país con otro banco central de otro país intercambian sus monedas. O sea, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, que sería la Fed, le da al Banco Central argentino 20.000 millones de dólares y el Banco Central argentino le da 20.000 millones de dólares, pero pasados a pesos. Suponiendo que el tipo de cambio sea 1.400 pesos por dólar, el Banco Central argentino le estaría dando 28 billones de pesos. Y al cabo de un tiempo, no importa cuándo sea, al cabo de un tiempo lo que hacen es devolverse la plata mutuamente, pero obviamente con una tasa de interés en el medio. Obviamente está de más aclarar que a Estados Unidos no le sirven los pesos, Estados Unidos no necesita esto, sino que quien lo necesita es el Banco Central argentino, ¿no? Entonces sería como una especie de préstamo, no es exactamente un préstamo, pero como una especie de préstamo para que el Banco Central sume reservas. O sea, la intención del swap, por lo menos hasta donde yo entiendo, no es que Argentina pueda refinanciar la deuda del año que viene ni nada, sino solamente aumentar las reservas del Banco Central para así defender mejor a la moneda argentina, al peso. Además de que, bueno, tener un Banco Central sin reservas ya sabemos que es malo porque te traba importaciones, bueno, no importa. Para tener un Banco Central con muchas reservas, que es lo que tiene cualquier país emergente latinoamericano. Después también el secretario de Estados Unidos anunció un crédito stand-by, que hasta donde yo entiendo ese crédito vendría de un fondo que hoy tiene más o menos 20.000 millones de dólares. También hay que ver si los usan todos, pero un fondo
que, bueno, por lo menos tiene esa plata disponible, con lo cual, bueno, el préstamo tendrá hasta ese monto y no será más que esto porque no existe más dinero en ese fondo. Y crédito stand-by, la verdad es que no especificó a qué se refiere, y yo honestamente tengo una confusión entre dos términos, ¿no? Porque normalmente eso de stand-by hace referencia a que alguien se haga cargo del pago de determinada obligación de un tercero. O sea, suponete que yo soy el que da el crédito, ¿no? Entonces yo me pongo de acuerdo con vos en que si vos no pagas una deuda, agarro yo y la pago por vos. Esto obviamente a cambio de algo, ¿no? No es gratis. Pero ¿cómo funcionaría esto en el caso argentino? Bueno, si Argentina no paga la deuda por un monto equivalente a como máximo el acuerdo que hayan hecho con Estados Unidos, bueno, sería el propio Estado norteamericano el que pagaría esta deuda, ¿no? Haría como si fuese un seguro. Esto es un término. Después están los stand-by que hace el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé bien a qué se refiere el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que son los créditos que te da el FMI normales, pero que te piden política económica a cambio, ¿no? O sea, te dicen, mira, yo te doy la plata, pero vos tenés que hacer un ajuste acá, tenés que hacer un ajuste allá. Yo no me imagino al Tesoro de Estados Unidos haciendo esto. Yo creo que es más lo otro. Sobre todo por lo que dice en el tweet, en esta declaración, el secretario, de que están muy con el foco puesto en que Argentina no defaultee, ¿no? O sea, que pague la deuda. Entonces tendría sentido que se refieran a lo primero, ¿no? A que Estados Unidos salga simplemente a asegurar el pago de la deuda argentina. Y después no entendí muy bien a qué se refiere, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos salió a decir algo así como que quieren que se quiten exenciones impositivas y no sé qué. Yo creo que se refiere a que se quiten las retenciones, que no son exenciones impositivas, pero bueno, no importa. Porque bueno, las retenciones son una mierda. Si Argentina tiene esa famosa escasez de dólares, que yo creo que no es tal, pero no importa, es simplemente un síntoma. Pero si ese síntoma existe, en parte es por las retenciones. O sea, vos siempre vas a tener una menor cantidad de dólares respecto de un posible potencial si haces mierda al campo, que es el que trae la mayor cantidad de dólares al país, ¿no? Entonces tiene sentido que Estados Unidos se preocupe porque quites las retenciones al campo, porque bueno, así vas a poder honrar mejor tus compromisos, vas a tener mayor capacidad para pagarle al FMI. Ahora, respecto de la intención de Estados Unidos para darnos esta ayuda, la verdad es que yo no la conozco, no es mi tema, pero bueno, entiendo que normalmente cuando te dan estas ayudas te piden cosas a cambio. Ya sabemos que Estados Unidos tiene un historial largo de ayudas financieras a determinados países, pero siempre a cambio de poder explotar o de determinada concesión de ciertos recursos naturales. Bueno, no sé si irá por ahí. También entiendo que Estados Unidos nos ve como un aliado político porque básicamente casi toda Latinoamérica en general está gobernada por presidentes de izquierda. O sea, es un continente que en general es de izquierda. Probablemente los dos países más importantes de Latinoamérica económicamente, que son México y Brasil, tienen mandatarios de izquierda recientemente elegidos, y encima en el caso de Brasil con muy buena imagen, porque Lula tiene muy buena imagen en Brasil. Entonces bueno, tiene todo el sentido del mundo que Estados Unidos ayude económicamente a uno de los pocos, sino el único aliado político que tiene Latinoamérica, obviamente con cierta relevancia, ¿no? Porque uno podría decir, no, bueno, sí, qué sé yo, Bukele, no sé si son aliados de Estados Unidos, pero uno podría mencionarlo, ponerle, porque no es de izquierda. No sé cuántos habitantes tiene El Salvador, pero yo calculo que, no sé, en un cuarto de la capital federal vive más gente que en El Salvador. Entonces no es que sea particularmente relevante que El Salvador sea aliado de Estados Unidos. En el caso de Argentina sí que es más relevante. Entonces yo creo que puede ir tanto por el lado político, de que Estados Unidos simplemente quiere ayudar a un aliado político, obviamente buscando su propio interés, no es que nos ayudan porque sí, ellos creen que se benefician ayudándonos, y probablemente también haya alguna concesión de recursos naturales. Bueno, y una aclaración importante, y es que obviamente depende de al final qué se termina haciendo y a qué tasa de interés se tomen determinados préstamos, si es que se terminan tomando, pero pareciera que todo esto en general no aumenta la deuda. Si Estados Unidos te presta plata para que pagues deuda, de nuevo depende de la tasa del préstamo, pero esto en principio no debería de hacer que aumente la deuda, incluso podría hacer que baje. Por lo tanto, yo creo que no hay problemas por el lado del aumento de la deuda. De hecho, con este gobierno en general la deuda no ha aumentado, porque sí, es verdad, se endeudó con el FMI, pero después pagó otro monto de deuda más o menos equivalente, y lo cual tiene sentido porque recordemos que la gran preocupación que hay en el mercado en relación al Estado argentino es que pueda refinanciar la deuda. O sea, uno de los objetivos más grandes de este gobierno no es endeudarse, sino que es refinanciar la deuda, o sea, endeudarte para pagar. En el fondo lo que quieren hacer es pagar deuda, no aumentarla, ¿se entiende? Por eso no creo que haya un problema en relación al monto de la deuda en este sentido. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos anuncios? Bueno, lo estamos viendo. Primero, baja fuertemente la desconfianza en el Estado argentino, o sea, se cree que el Estado argentino va a poder pagar la deuda, por lo menos la más próxima, la que vence en 2026, por lo tanto, bueno, ¿qué pasa cuando baja la desconfianza en el Estado argentino respecto del pago de sus deudas? Bueno, que baja el riesgo país, o sea, sube el precio de los bonos, por lo tanto, la deuda argentina
Argentina paga menos interés, o sea, es menos costoso para el Estado argentino endeudarse eventualmente en el futuro. Esta es la primera consecuencia. La baja del riesgo país encima fue muy fuerte, muy pronunciada, y también la segunda gran variable que en Argentina se mueve muy en relación a las expectativas que hay es el precio del dólar. ¿Qué pasa? Si vos pensás que el Estado argentino va a poder pagar la deuda el año que viene sin tener que salir a comprar una cantidad de dólares masiva, como pueden ser 9.000, 10.000 millones de dólares, bueno, ¿eso qué pasa? Vos en el futuro esperás que ya no haya tanta demanda o un aumento tan grande de la demanda de dólares como iba a haber, por lo tanto, el dólar en el futuro vos creés que va a aumentar menos de lo que creías hace una semana. Entonces, ¿qué pasa? El precio del dólar baja. Y aparte de que, en general, la moneda de cualquier país, y sobre todo en Argentina, varía mucho de valor en relación a la solvencia del Estado, porque cuando el Estado se vuelve insolvente, empieza a pagar todo emitiendo dinero, ¿no? Entonces, tiene sentido que, en general, si simplemente se ve al Estado argentino más sólido, el precio del dólar tienda a bajar o a aumentar menos, bueno, se aprecia el peso. Ahora, es verdad que igual esto es como una especie de oxigenación, pero no debemos olvidarnos de que, por lo menos para mí, dos de los grandes factores que hoy le dan miedo al mercado, que es la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo al poder y la poca gobernabilidad de Milei, o sea, en otras palabras, que los gobernadores no le dan pelota y que el Congreso no lo maneja el oficialismo, sino que lo maneja la oposición, esos dos factores siguen existiendo, que son dos factores de riesgo muy grandes. Entonces, bueno, toda esta desconfianza que se ha generado podría volver, no tal vez con la misma magnitud, pero podría volver. O sea, el kirchnerismo podría sacar un muy buen resultado, las elecciones, ahí hay que ver cómo empieza a pilotear Milei y hay que ver cuál es la reacción al mercado, ponerle si el kirchnerismo no se gana por 10 puntos o algo así. Y por el otro lado, el Congreso lo sigue manejando la oposición, hay que ver qué hacen de acá hasta las elecciones de octubre, hasta que asuman. En realidad, los nuevos legisladores podrían sacar proyectos que no sean del gusto del mercado, por lo tanto que vuelva a aumentar la desconfianza. Y también hay que ver después cómo se reconfigura el Congreso luego de las elecciones. Tal vez la Libertad Avanza no termina estando tan sólida como se cree. Yo creo que sí, porque independientemente de los votos que saque la Libertad Avanza va a sumar un montón de legisladores. Pero bueno, lo que veo es que por lo menos de acá hasta el 26 de octubre, yo creo que los dos grandes factores de riesgo, o dos muy importantes por lo menos, siguen existiendo. Entonces no es que listo, de acá hasta el 26 de octubre va a estar todo tranquilo, no, o sea, yo igual tendría cierta cautela. Así que bueno, nada, espero haberte aclarado un poco qué es lo que se viene. Tampoco sabemos mucho en general qué es lo que se viene, es simplemente basarse en declaraciones o en ciertos anuncios, pero no hay nada tan concreto. Pero bueno, espero que te haya servido para entender un poquito mejor. Si quieres ver videos exclusivos, leer el newsletter mensual o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a todos los que ya se hicieron y también muchas gracias a los miembros de YouTube. Puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, te lo dejo también en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Literalmente no me funciona la nariz, no me funciona. Estado argentino más sólido, el precio del dólar tienda a bajar o a aumentar menos, bueno, se aprecia el peso. Ahora, es verdad que igual esto es como una especie de oxigenación, pero no debemos olvidarnos de que por lo menos para mí, dos de los grandes factores que hoy le dan miedo al mercado, que es la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo al poder y la poca gobernabilidad de Milei, o sea, en otras palabras, que los gobernadores no le dan pelota y que el Congreso no lo maneja el oficialismo, sino que lo maneja la oposición, esos dos factores siguen existiendo, que son dos factores de riesgo muy grandes. Entonces, bueno, toda esta desconfianza que se ha generado podría volver, no tal vez con la misma magnitud, pero podría volver. O sea, el kirchnerismo podría sacar un muy buen resultado, las elecciones, ahí hay que ver cómo empieza a pilotear Milei y hay que ver cuál es la reacción al mercado, ponerle si el kirchnerismo no se gana por 10 puntos o algo así. Y por el otro lado, el Congreso lo sigue manejando la oposición, hay que ver qué hacen de acá hasta las elecciones de octubre, hasta que asuman. En realidad, los nuevos legisladores podrían sacar proyectos que no sean del gusto del mercado, por lo tanto que vuelva a aumentar la desconfianza. Y también hay que ver después cómo se reconfigura el Congreso luego de las elecciones. Tal vez la Libertad Avanza no termina estando tan sólida como se cree, yo creo que sí, porque independientemente de los votos que saque la Libertad Avanza va a sumar un montón de legisladores. Pero bueno, lo que veo es que por lo menos de acá hasta el 26 de octubre, yo creo que los dos grandes factores de riesgo, o dos muy importantes por lo menos, siguen existiendo. Entonces no es que listo, de acá hasta el 26 de octubre va a estar todo tranquilo, no, o sea, yo igual tendría cierta cautela. Así que bueno, nada, espero haberte aclarado un poco qué es lo que se viene. Tampoco sabemos mucho en general qué es lo que se viene, es simplemente basarse en declaraciones o en ciertos anuncios, pero no hay nada tan concreto. Pero bueno, espero que te haya servido para entender un poquito mejor. Si quieres ver videos exclusivos, leer el newsletter mensual o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a todos los que ya se hicieron y también muchas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, te lo dejo también en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Literalmente
literalmente no me funciona la nariz. No me funciona.